En Efesios 4 del 31 al 32 dice así: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos uno con otros, misericordiosos, y perdonaos uno a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Para poder sanar nuestros corazones, tenemos que entender que el rechazo, por ejemplo, por las peleas de los padres, por los divorcios, dejan cicatrices tanto como en los grandes como en los niños. Y también la preferencia de los hijos por los otros dejan marcas en su comportamiento, en su carácter, en su personalidad, pero así como también son rechazados desde el vientre de su madre. Hoy vamos a conocer el arma más poderosa que rompe con todas ataduras. Hoy conoceremos un amor que rompe cadenas. Bueno, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un capítulo más de Capacitación Destino. Hoy vamos a ir por el capítulo número 3, que es la sanidad interior de la familia. Un tema muy interesante, vamos a ir pasando por los temas de las consecuencias que tiene el rechazo sobre nuestras vidas. Tremendo, ¿no? Porque cómo afecta el rechazo y muchas veces uno no se da cuenta. Cuando llegamos a Cristo hemos llegado lastimados. No solamente, cuento mi testimonio, no solamente físicamente llegué lastimado, sino que emocionalmente llegué también destruido. Y a medida que fue pasando el tiempo pude entender de que el rechazo había ocasionado gran parte de heridas en mi vida. Pero qué bueno que tenemos, ¿no? Una herramienta muy necesaria que es la sangre de Cristo. Amén. Solamente podemos ser libres con la sangre de Cristo. Y entendiendo principalmente el intercambio. Esa es la base de todo cristiano. Entender el intercambio que hubo en esa cruz. Entender que cada gota de sangre que derramó el Señor fue por nosotros, cada golpe que recibió fue por nosotros, cada cosa que se aguantó fue por nosotros, los insultos, todo lo que Él se aguantó, los golpes, todo fue por nosotros. Entonces cuando uno toma dimensión de ese intercambio que hubo en esa cruz, tu vida nunca más vuelve a ser igual. Pero bueno, vamos a empezar, le vamos a dar comienzo a esta clase número 3, espectacular, para no perderse nada, para prestar atención. Y vamos a ir al Salmo 147.3, que dice lo siguiente. ¿Lo lees vos, amor? Sí. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Y así como el cuerpo físico, lo que podemos tocar, lo que podemos ver y tocar, ha recibido golpes, ha recibido heridas, y en muchas de esas ocasiones ha necesitado de un médico, de un profesional para justamente sanar esas heridas, hay otra parte de nuestro cuerpo que también recibe heridas, pero que no se ven. Esa parte, ¿saben cuál es? Esa parte se llama alma. Nuestro cuerpo está dividido por cuerpo, espíritu y alma. En el alma se depositan las emociones y se deposita nuestra voluntad, lo que nosotros queremos hacer. Una de las formas como puede ser más afectada es por medio del rechazo. Y voy a leerle tal cual dice acá porque es interesante. Dice: si el rechazo no se erradica de las vidas, crecerá cada vez más hasta debilitar la voluntad y el siguiente paso será la destrucción. Miren la importancia de identificar el rechazo, identificar en qué área, a lo largo de toda esta clase lo vamos a ir identificando, ese rechazo y poder arrancarlo. No solamente nosotros, sino después poder enseñarlo. Amén. Amén. Bueno, quiero que vayamos al siguiente punto. Y en este punto nos habla del rechazo desde el vientre. Es un tema muy delicado en el cual muchas personas no le prestan atención y no saben el daño que le están haciendo a sus hijos rechazándolos ya desde el vientre. Hay muchas situaciones, muchas circunstancias por las que pueden estar pasando esta mamá o este papá o que ya pudieron haber pasado para que rechacen a su hijo. Quizás no llegó en el momento deseado, quizás llegó en un momento donde sus padres están separados, quizás llegó en un momento donde ellos no estaban en una buena posición económica. Y cada una de estas semillitas hace que nosotras rechacemos a nuestros hijos. Entonces hoy vamos a aprender que cada una de esas semillas de rechazo que nosotras depositamos en nuestros hijos trae consecuencias a la larga para ellos. Inconscientemente, por cada pensamiento, por cada gota de rechazo que nosotros hacemos sobre nuestros hijos, les va a traer el día de mañana consecuencias. Y hoy vamos a aprender un poco de esto.
Yo quiero que me leas, amor, el pasaje bíblico. Sí, está en Efesios 1:4 y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así es. También vale aclarar, ¿no?, que no solamente el rechazo en el vientre, sino también puede ser el rechazo al nacer. El rechazo al nacer, ¿por qué? Porque esperabas que sea nena y nació varón, o viceversa, esperaba que sea varón y nació nena. Y eso genera un rechazo, genera que un padre y una madre traten diferente, despectivamente a ese varón o a esa nena. Y ese varón o nena van creciendo con ese rechazo. Las consecuencias que trae esto, ¿no? Porque, Las consecuencias, sí, son a la tremendas. larga, en las personas, cuando ya somos grandes también, cada una de estas gotas de rechazo hace que nosotros quizás nos sentamos que no servimos para nada, quizás podemos llegar a sentir que no somos buenos en tal o tal área, porque hemos tenido, nos ha faltado Que esta nadie se gota de preocupa amor, por claro, nosotros, de que no se hayan preocupado por que no nosotros, valemos que nada. nos hayan querido. Entonces, prestar atención en cada una de estas situaciones, porque muchas veces los desencadenantes están acá, en el rechazo desde el vientre, y esto nunca le prestamos atención, en la niñez, En la niñez, al nacer, sí. Así que quiero que pasemos al siguiente punto, y que es el rechazo en la niñez. Dice que las experiencias que tenemos durante los primeros años de nuestra vida marcan nuestro comportamiento, nuestro carácter y la personalidad que vamos a tener. Los traumas más fuertes se causan por la gran decepción de los hijos por los padres. Esos padres que quizás no estuvieron en el momento correcto, esos padres que quizás no se ocuparon de esos hijos, eso empieza a dañar de a poco la vida de cada uno de los hijos. Pero miren lo que dice acá. Todo hijo anhela sentirse importante y recibir caricias y abrazos y palabras de aliento. No nos tenemos que olvidar de esto, porque nosotros podemos darle todo a nuestros hijos. Hay personas que le dan todo en el área material. Intentan tapar huecos con comprarle el mejor juguete, la mejor ropa, tener la mejor casa, tener el último celular, pero se olvidan de esta parte. Dice que los hijos también necesitamos abrazos y palabras de aliento. Los otros días hablábamos de los momentos de calidad, de poder compartir con ellos, ¿no? Y una parte muy importante, instruir al niño en el camino de Dios, poder enseñarle, como también contábamos en la clase pasada, poder contarles, poder ser de ejemplo para ellos, que ellos vean orar a sus padres, que ellos vean clamar, aún en la peor situación, aún cuando nos equivocamos, porque somos papás y nos vamos a equivocar siempre, pero qué bueno tener esta herramienta del perdón y de poder seguir adelante. Pero me llama la atención que dice que una buena instrucción de un padre o de un hijo abarca la comunicación, el respeto, el equilibrio y lo más importante, el amor. Así que quiero que hoy nos centremos en esto. La clave para que no tengamos rechazo, para que esos padres no causen rechazo hacia sus hijos, es el amor. Dediquémosles ese tiempo de calidad, el amor, el abrazo, una palabra de aliento, te equivocaste, no importa, vamos de nuevo, pero que podamos alentar a nuestros hijos a que, aunque fracasen, hay una oportunidad más para volver a hacer las cosas bien. Sí, también habla del abandono de los padres. Y voy a leer un poquito porque me interesa lo que dice. Dice que nadie puede reemplazar a los padres. Habla de que cuando los abuelos o los tíos o los hermanos crían a estos hijos, porque nadie puede reemplazar a un papá. El trabajo del papá y de la mamá es criar a sus hijos. Muchos hijos guardan resentimiento a causa de la desunión de la familia. Guardan ese resentimiento, la irresponsabilidad y las actitudes despectivas que sus padres pudieron tener con ellos. Pero Dios, ¿sabes qué? Dios prometió enviar una medicina restauradora a través del Espíritu Santo. Esto solo se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Se puede perdonar, se puede aceptar el error, la equivocación, un error gravísimo como es el abandono de un hijo. Un hijo puede perdonar solo con la ayuda del Espíritu Santo. Aunque con humanos... Hay algo que dice acá, ¿no? Que me llama la atención, porque dice que el divorcio, la pérdida o la irresponsabilidad de que los padres que tuvieron, ¿no?, de no haberse llevado bien o no haber podido llegar a un acuerdo, eso también hace que
los hijos estén en el medio y que sean rechazados porque sienten el abandono. Consecuencia Claro. de los errores de nosotros, ¿no? Consecuencia. Bueno, seguimos con otro punto, y este punto es delicado, es un punto fuerte, que es el atropello sexual. Los atropellos sexuales, que también forman ese rechazo. Generalmente estos atropellos sexuales se dan con parientes muy cercanos. La herida es demasiado profunda al punto que pueden pasar años sin que la persona reciba sanidad. Solo el poder de Jesús hace el milagro. Esto pasa cuando muchas veces padres abusan de sus hijas, Sí. cuando tíos, abuelos abusan de esas criaturas, y pasa tal tiempo que ellos lo mantienen en secreto. Muchas personas mantienen esto en secreto por miedo a que no le crean. Por miedo. Por miedo a que no O le por crean. vergüenza, muchas veces por vergüenza, porque pasa el tiempo, esa persona, sea hombre o sea mujer, se hace más grande y tiene miedo, tiene vergüenza a contar lo que le pasó. Obvio que no es un tema para andar ventilándolo por todos los lados como una conversación común, pero sí buscar a alguien, sí buscar a una persona de fe, una persona de confianza, para poder contarle y poder ser libre de ese rechazo, de todo esto, porque el Señor todo esto lo cargó también, y para crecer sano es necesario arrancar de raíz todo esto. Así es. Y el punto que sigue habla de la preferencia a los hijos. Esto pasa cuando padres o madres eligen más a un hijo que al otro. Por ejemplo, piensan que el otro es más inteligente, piensan que la otra persona se puede desenvolver de mejor manera. Entonces es como que van alejando a un hijo y acercando al otro, o van tomando posesión. Mamá se queda con el hijo, papá se queda con la hija, y eso no tiene que pasar. Todos los hijos son iguales, cada padre es igual y ama de la misma manera. Quiero leerles algo que habla de la vida de Jacob, ¿no? Y dice: los hijos de Jacob rechazaron a su hermano José porque vieron la preferencia paterna de él. Esto está en Génesis 37-32. Esta historia se percibe con claridad la actitud despectiva de ellos, pues no se sentían valorados como hijos. Por eso se presentan ante Jacob dándole a entender que al único que trataba como hijo era José. Los hermanos de Jacob se sentían rechazados, se sentían que su padre hacía preferencia. Pero mira lo que hizo, que los hermanos se rebelaran contra hermanos. Esto comenzó todo porque el padre solamente tomaba como hijo a uno solo. Entonces miren hasta las discordias que crean entre hermanos. Después, cuando pasan los años, hermanos se terminan peleando y los padres no entienden por qué. Porque muchas de esas cosas fueron los padres quienes las generaron. Marcando ese rechazo. Claro. El comparar, decía, vos no sos como tu hermano, o vos no sos como tu hermana es más inteligente, o tu hermano es mejor. Sí. Eso produce un rechazo, una herida en el alma, donde están las emociones. Así es, y que podamos enseñar a nuestros hijos que son todos iguales, que los amamos a todos, que todos tienen una diferencia. Yo siempre les digo lo mismo: ustedes son totalmente diferentes, pero todos tienen algo en común, que son hijos. Son hijos, entonces nosotros los amamos de igual manera. Así que los alentamos a que puedan fijarse en esta parte, que es muy importante. Bien, este es el punto número 2. Y habla de la mujer abandonada o rechazada. Toda separación deja heridas que solo Dios puede sanar. Yo quiero que me leas el pasaje bíblico. Bien, el pasaje está en Isaías 54, del 4 al 7. Y Dios le habla a la mujer abandonada. Le dice: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidará de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, le dice el Señor, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. El Señor se presenta como ese marido, se le presenta como ese esposo a esta mujer que ha sido abandonada. Tremendo. Amén. Hermoso. Mujer, no te sientas nunca más sola. Pero dicen que este rechazo trae consecuencias a la mujer, ¿no?
Y una mujer rechazada o abandonada siente muchas veces temor, y el temor paraliza, el temor no te deja avanzar, el temor te trae confusión. Entonces vamos a poner hoy los pies sobre la tierra y pedirle al Señor que empiece a sanar cada una de esas áreas de nuestras vidas, porque también dice que como consecuencia nos trae vergüenza. Nos sentiremos humilladas, nos vamos a sentir desconfiadas de todo, que todo aquel que llegue o aquella persona que llegue a nuestras vidas nos va a intentar confundir, y no es así, es porque nosotras tenemos el corazón lastimado. Entonces, también dice que una mujer viuda puede sufrir más que una mujer abandonada, pero esto puede traer tristeza de espíritu. Se pasan la vida esperando que aquel hombre que se fue llegue, que aquel matrimonio que no fue se restaure, que aquella persona que la golpeó toda la vida vuelva. Entonces, quiero que hoy entendamos a ese Dios de amor. Él es a la única persona que nosotros necesitamos. El esposo se presenta. Él es ese esposo para esa mujer abandonada. Él es ese esposo para esa mujer que fue rechazada. Amén. Me gustó lo que dice en el temor, que pone lazos y trae confusión, ¿no? Muchas veces dice la mujer, tiene miedo a volver a confiar. Tiene miedo a volver a confiar. No, le fue mal en su primer matrimonio y piensa que todos los hombres son iguales. Exactamente. Trae confusión. Eso hizo una herida. Exactamente. Y no deja que esa mujer vuelva a confiar. Y no se deja amar por nadie, porque acá dice Claro. que desconfían de todos, no solamente de una persona que pueda llegar a su vida intentando amarla, sino también de sus hijos, de las personas que están alrededor de ella. Pero qué tremendo el pasaje que leímos, cómo Dios se presenta como ese esposo. Y no quiere decir que que se va a quedar toda su vida sola. Seguramente el Señor tiene esa persona preparada, ¿no? Así es. Pero yo aparté unas palabras de este versículo, que el Señor alienta a la mujer y le dice, no serás confundida, no serás afrentada. Sanaré, le dice el Señor, las heridas en tu memoria y olvidarás. El Señor te está diciendo, no solamente te voy a sanar las heridas, sino que al sanarte las heridas, las vas a olvidar. Seré tu redentor y te sanaré. Te recogeré con grandes misericordias. Amén. Tremendo. Bueno, yo voy a seguir con un punto y lo voy a explicar yo solito. Bueno. Dice 3 formas incorrectas de reaccionar frente al rechazo. Y nos da esas 3 opciones. El desaliento es una. Dice, sienten tanto rechazo que se paralizan. Hay personas que el desaliento los lleva a estar frenados en la vida. Frenados, no pueden arrancar un proyecto, o si lo arrancan no lo pueden terminar, o un noviazgo, o una carrera, o un estudio, lo que sea. Empiezan y dejan todo por la mitad. Empiezan y dejan todo por la mitad. ¿Por qué? Porque hubo un desaliento en ellos, producido justamente por un rechazo. Después nos da la resistencia. No quieren aceptar su situación y es como si nada pasó. Hay personas que han sufrido rechazo de todos los índoles que hemos hablado hasta ahora y es como que nada pasó. Lo niegan. Vos hablas con ellos o tenés la posibilidad justamente de hablar y ellos están negando todo el tiempo. Siempre están poniendo otra cosa por encima. O se tratan de mostrar felices afuera, pero puertas adentro esa persona están mal, están triste, están muchas veces en depresión, ¿no? Y el último es venganza. Bueno. Habla de venganza, muy fuerte. Esta persona se convierte en un enemigo implacable, intenta destruir a su adversario. Personas que han recibido un rechazo generan un acto de venganza hacia esa persona. Lo único que quieren es que esa persona sea lastimada, pague por lo que hizo. Estamos hablando de todos los rechazos que vinimos hablando hasta ahora. Bueno, esta persona que busca esa venganza, que tiene esa sed de venganza, no va a parar hasta ver sufrir o pagar, entre comillas, el daño que le ocasionó. Entonces dijimos el desaliento, la resistencia y la venganza. Son 3 formas incorrectas de reaccionar ante el rechazo. Bueno, ahora yo te voy a hacer una pregunta que dice así: ¿podemos ser libres del rechazo? Sí, ¿Se puede ser libre del rechazo? Se puede. Con todo esto que vimos, con todo esto que hemos sufrido, que hemos pasado, o que hay personas que han pasado todo esto, ¿se puede ser libre de ese rechazo? Se puede. Bien.
Y para que el Señor sane, para que el Señor saque ese rechazo de nosotros, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Como primera medida, identificar esa herida en el corazón de esta persona, ¿no? Poder identificar qué fue lo que le pasó, entrar en el mínimo detalle, fijarnos qué le sucedió a esta persona cuando fue chico, en su niñez, si fue rechazada. Cada uno de los puntos que estuvimos viendo, bueno, tenemos que volver ahí. Entonces empezar a fijarnos a ver qué le está pasando. Obviamente pedirles sabiduría al Espíritu Santo, que Él nos guíe, pero empezar a hacerle esa pregunta, ¿qué fue lo que le pasó? ¿En qué parte comenzó a fallar? Entonces tenemos que encontrar el problema y poder solucionarlo, como primer punto. Como segundo punto, identificar a la persona que lo hirió, a la persona que le hizo daño, a la persona que rechazó. Entonces, llevar a que esta persona voluntariamente salga de su corazón, perdonar a la otra persona que le hirió. Mira, ¿no? estaba leyendo y se me venía a la mente, ¿no? Identificar a la persona que lo hirió. Pero también puede ser que a mí no me hirió nadie, sino que yo herí a alguien. También. También soltar perdón nosotros, poder pedir perdón en una oración, pero también me llama la atención que dice voluntariamente. Así o sea, yo puedo orar por vos, nosotros podemos orar por esa persona, pero ese arrepentimiento, ese perdón, tiene que ser voluntario, tiene que nacer de la persona tiene que tener esa convicción de decir, no quiero más esto, no quiero más, durante años arrastré todo esto, durante años y llegué a esto, bueno. Entiendo que si llega a esto es porque tengo que soltarlo. Así es. Tremendo. Poder soltar para avanzar, ¿no? Muy buena la frase. Y como último punto, aceptar que Jesús fue rechazado primeramente por nosotros. Fue rechazado antes de nacer por su padre José. Él no creía que María estaba embarazada del Espíritu Santo. Desde ahí mismo. Desde el vientre, desde lo que el estábamos vientre de hablando. su El rechazo madre. de Jesús ya venía desde el vientre. Desde el vientre él fue rechazado por su papá. Su papá no quería saber nada porque pensaba que María lo estaba engañando. Como punto siguiente, el rey quiso mandar a matarlo. Lo quiso mandar a matar y no pudo. Ya de niño, ya había nacido. Ya, no solo en el vientre, ya de niño. Fue rechazado por los judíos y las autoridades de ese momento. Creían que era un mentiroso. Creían que era falso lo que él decía. Fue rechazado por sus discípulos. Sus mismos discípulos lo que andaban con él lo negaron. Lo vendieron por un par de monedas. Él sintió el abandono de su padre hasta en la cruz. En ese momento, cuando él fue crucificado, él le preguntó al padre por qué lo había abandonado. Entonces, si él fue rechazado primero, para que nosotros hoy pudiéramos sanar nuestras heridas, conocer su amor y entender que en esa cruz hubo ese cambio, ese intercambio. Cuando dice sintió el abandono de su padre, los que saben, los estudiosos de la Biblia, dicen que en ese momento que el Señor le pregunta al Padre por qué lo había abandonado, era porque toda esa redención, todo ese rechazo, todos esos pecados, todo lo que era nuestro, el Señor lo cargó. Pero en ese momento que Él le pregunta al Padre por qué lo abandona, es porque Dios, por decirlo de una manera, le suelta la mano, porque Él tenía que morir, y cuando Él muere, muere ese pecado. Muere el rechazo, muere todo con él, muere todo, tremendo. Y entonces podemos decir que Jesús sufrió el rechazo por nosotros, que fue despreciado, que nos perdonó, nos acepta, para que seamos aceptados por Dios. Entonces, reconocer todo esto, y se puede ser libre del rechazo. Así es. Vamos con el siguiente punto. Quiero hacerte una pregunta. ¿Podemos conocer a Dios como nuestro Padre? Sí que podemos, claro. Te voy a contar el testimonio del pastor César Castellano. Lo voy a leer. Dice, me conmovió el caso de una joven de 12 años de edad que atendí en consejería. Su primera pregunta fue, ¿Dios me ama? Le respondí que Él la amaba. Luego me dijo, ¿y si Dios me ama? ¿Por qué mi mamá cuando tenía yo un mes de vida me abandonó en una caja de cartón a la puerta de una casa? No es fácil orientar a una niña sobre este asunto, pero le di una explicación. Luego me dijo, si Dios me ama, ¿por qué mis padres se comportaron así conmigo? ¿Por qué el esposo de la señora que me recogió cuando yo tenía 7 años abusó de mí sexualmente? ¿Por qué cuando tenía 9 años
otro hombre se aprovechó de mí. Tengo 12 años y ya más de 5 hombres han abusado de mí. Si Dios me ama, ¿por qué mis padres me abandonaron? Qué momento, ¿no? Empecé a explicarle que su verdadero papá y su verdadera mamá eran Dios. Porque si los padres fallan, Él retoma la autoridad y trata con la persona directamente. O sea, es un trato personal que Dios tiene con vos. Le compartí el texto que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Este es el Salmo 27:10. Al escuchar esto, la niña asombrada me dijo, ¿eso está en la Biblia? Lo estoy leyendo, le dije. Me respondió, no es que desconfíe de usted, pero yo misma quiero leerlo. Mirá la desconfianza, ¿no? Sí. Le alcancé mi Biblia y empezó a leer, repitiéndolo una y otra vez. ¿Qué pasó? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas y me dijo, ¿me permite que lo abrace? Había algo que ya se había roto. De tener esa desconfianza, ahora le pide si lo puede abrazar. Había algo que ya el Señor ya estaba trabajando. Luego llorando me decía, gracias por ayudarme a conocer a mi verdadero papá. Ahora sé que Dios es mi papá. Tremendo. Y como conclusión de toda esta lección, ¿qué tenemos? ¿Qué aprendimos en toda esta lección? Esta lección es muy fuerte y sé que nos va a ser una herramienta muy útil. Tanto para nosotros, porque hay cosas que quizás que no sabíamos que teníamos guardadas. Esto puede llegar a remover también cosas en nuestra propia persona, pero esto también nos va a llevar a ayudar además a las otras personas, ¿no? Y tenemos que entender que Dios quiere restaurarnos, quiere sanarnos, quiere que podamos entender la importancia del perdón y del arrepentimiento. Entonces, la clave para el perdón y para sanar esos corazones es la sangre de Jesús y su amor. Hoy tenemos que entender de que Él es nuestro Padre, tenemos que entender de que Él es nuestro ayudador, nuestro proveedor, y que cada una de las áreas de nuestra vida donde nuestros padres han fallado, donde nosotros hemos fallado y hemos sentido ese rechazo, Él actúa. Dice que en nuestra debilidad Él se perfecciona, ¿no? Entonces, que hoy podamos entender esto y podamos recordar que aunque nuestra familia nos dé vuelta la cara, Él nunca lo va a hacer. Amén. Aunque tu propia familia te dé la espalda, Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer. Hermosa clase, hermoso libro, hermoso material para repetimos siempre lo mismo, ¿no? Porque ya lo hemos dado, ya lo hemos estudiado, pero siempre nos habla y nos golpea directamente al corazón, en el buen sentido de la palabra nos golpea. Así es. Bueno, les dejamos que tengan un hermoso fin de semana y un muy buen comienzo de semana. Bendiciones. Damos un beso.